Vizcarra, desafortunadamente, se ha decantado como otro traidor más. Marquen mis palabras, porque por más que a algunos les incomode que les pinchemos el globo de lo que consideran es una etapa de estabilidad recuperada, vamos a decir lo que pensamos, porque no estamos acá para agradar a nadie, menos a políticos y menos cuando esos políticos se venden como lo distinto para terminar siendo más de lo mismo. Y eso es lo que nos parece estar mostrando hoy Vizcarra y su ministro conspirador Villanueva. Hay quienes prefieren en estos momentos taparse los ojos ante los primeros indicios de este pacto Vizcarra corruptos, aduciendo que hay que colaborar con la gobernabilidad, que hay que dejar trabajar a Vizcarra y a su gente, que hay que cuidar la institucionalidad. ¿Cuál institucionalidad? Preguntamos. ¿La misma que decían defender cuando defendían a BPK? ¿El corrupto que precisamente se tiraba abajo la institucionalidad para salvar su pellejo? No, pues. Yo entiendo que todos estamos bastante hartos de esta clase política infecta y que todos queríamos creer que había una esperanza tenue, pero esperanza al fin, de que Vizcarra podría ser alguien diferente. Pero cuando las evidencias empiezan a mostrar que no lo es y que Vizcarra solo es otro administrador de poder que está dispuesto a transar con lo corrupto para mantenerse en él, es el momento de dejar de creer en sus posibilidades y comenzar a deletrear las acciones que lo revelan como uno más del cogollo. Desde esta videocolumna denunciamos hoy, 5 de abril del 2018, el pacto obsceno con los más corruptos del Perú que Vizcarra y Villanueva han dejado traslucir en los últimos días. Las señales comienzan a ser claras y a sumarse. Quizás aisladas cada una de esas acciones no significarían tanto, pero en su conjunto deben llamarnos alarma. La primera señal política implícita que dio Vizcarra fue su silencio total acerca del ilegal indulto a Fujimori durante el discurso. Uno podía pensar que no era estratégico hacerlo, pero que al mismo tiempo en su discurso se llene la boca diciendo que será firme en combatir todas las acciones reñidas con la ley, vengan de donde vengan y cueste lo que cueste, y diciendo que desmontará todo esquema corrupto, es sintomático que no cayó sobre el indulto porque crea que fue una figura ilegal y que hay que revertirlo. Porque si va a ser coherente con su discurso a la nación, tendría que tener claro que el indulto a Fujimori ha sido precisamente lo más corrupto que se ha hecho en el gobierno saliente y desde el primer poder del Estado. Porque se canjeó ese indulto sin ser médico, sino político, penal, y mintiendo sobre una supuesta enfermedad terminal, porque se saltaron todos los procedimientos legales para hacerlo y porque además se hizo a cambio de blindarse de una acusación grave de enriquecimiento con Odebrecht. Entonces, el silencio en el discurso de Vizcarra sobre el indulto vacía de todo contenido sus palabras de supuesta lucha contra la corrupción. Y esta es una primera muestra del pacto de impunidad de Vizcarra con los corruptos. La segunda señal, esta sí fue explícita, que dio Vizcarra, fue la foto desde Palacio de Gobierno con Galarreta y la aprobación de esa ley que exceptuaba al Congreso de ser fiscalizado por funcionarios de Contraloría designados por la propia Contraloría. Si bien es cierto que esto ya era así antes, pero justamente porque estaba mal que así fuera, es que se propuso en el proyecto de ley original que el Congreso ya no fuera quien escogiera a sus fiscalizadores, sino la Contraloría. Sin embargo, el fujimorismo sacó ese artículo del proyecto a último momento. Y ese fue el mamarracho no solo aprobado por Vizcarra, sino explícitamente la impunidad congresal avalada por Vizcarra al recibir a Galarreta en Palacio, específicamente para tomarse esa foto con la promulgación de esta nefasta ley Pacto de Impunidad. No era necesario ni que se tomara una foto ni que Galarreta fuera a Palacio, y no es casualidad que así se hiciera. Es un claro mensaje del pacto número 2 de impunidad. La tercera y más contundente señal del pacto con los corruptos, el pacto número 3, ha sido la composición del gabinete. Si bien es cierto que muchos son provincianos y en buena hora el descentralismo necesario, y también en buena hora muchos son experimentados funcionarios públicos, no puede ni podrá pasar desapercibido el pacto con lo corrupto con la designación de Huerta, Eresi y Popolizo. Es cierto que las carteras de educación, cultura y salud no han sido entregadas en canje y son carteras esenciales, pero tomando en cuenta que el MEF, que es el que corta la torta y que
el MEM produce, en ministerios productivos están los señorones del club Confiep de siempre, podemos dar por descontado que salud y educación serán las primeras carteras en ser licuadas por el sistema al que Vizcarra ha decidido dar continuidad. Pero más importante aún es qué mensajes están dando Vizcarra y Villanueva al designar y respaldar al ministro de Defensa José Huerta, quien no solo fue uno de los vergonzosos firmantes del acta de sujeción a Montesinos por parte de las Fuerzas Armadas, sino que peor aún, fue uno de los poquísimos selectos invitados militares al cumpleaños del corrupto y gemelo de Fujimori, Vladimiro Montesinos. Decir, como ha hecho Villanueva, que eso fue hace años, es sugerir que el paso del tiempo es suficiente para olvidarnos de lo corrupto, cuando lo corrupto gana espacios de poder hoy. No puede ser casualidad que en defensa nada menos se ponga un hombre de cercanías tales como Montesinos, que fue un selecto invitado suyo. Se suma a ello como síntoma del pacto de Vizcarra y Villanueva con lo corrupto la designación de Heresi en el Ministerio de Justicia. Esa sí es una afrenta total a la justicia y una confesión de parte del pacto infame con lo corrupto que este gobierno ha elegido hacer bajo la coartada de la estabilidad o gobernabilidad, solo para durar en el poder. Vizcarra, queda claro, no se echa al fujimorismo como lo hizo PPK, pero tampoco queda esto muy claro, tampoco lo va a confrontar ni al fujimorismo ni al aprismo corruptos, es lo que estamos viendo. Si el indulto ilegal fue un punto de no retorno para PPK y las justicias nacional y supranacional están evaluando la ilegalidad de cómo se procedió, ¿qué va a hacer el ministro de Justicia Heresi, que estuvo a favor del indulto públicamente, cuando estos órganos concluyan que debe revertirse el indulto y la gracia ilegales otorgadas a Fujimori? Y tan grave como su posición en esto son las juntas y conexiones con procesados y condenados peces gordos y medianos de la política peruana. Heresi ha sido colaborador cercano de personajes procesados y sentenciados por corrupción como Carlos Burgo, Félix Moreno y Alex Curi. Con Curi, que está en la cárcel por corrupción, formó una alianza electoral pese a sus vínculos comprobados con Montesinos. Heresi no solo es muy amigo de estos políticos con antecedentes penales, sino también del fujimorismo y del aprismo corruptos. Y el Ministerio de Justicia, como bien ha dicho la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos, no solo dirige la política nacional y la defensa jurídica del Estado en derechos humanos y contra la corrupción, sino que tiene bajo su encargo la supervisión de organismos como el INPE, o sea, puede decidir sobre las condiciones carcelarias de presos condenados por corrupción, evaluar indultos y más. Y tiene absoluta injerencia en las procuradurías que trabajan para meter a la cárcel a los corruptos de Odebrecht y demás. Y resulta que este ministro es amigo de procesados y sentenciados por corrupción. Por todo lo expresado, me temo que Vizcarra y Villanueva ya se decantaron por un pacto con los más corruptos del país. Piensan quizás que canjear la impunidad de los corruptos y normalizar la corrupción dándoles espacios de poder se justifica a cambio de su estabilidad en el poder, a su gobernabilidad. Confunden gobernabilidad con complicidad con la corrupción. Y como dice Gustavo Gorriti, si uno dice que va a luchar contra un corrupto mientras se alía con otro corrupto mayor, se puede suponer que la lucha anticorrupción no es más que un pretexto para hacerse del poder. Siento mucho interrumpir su fiesta de cumpleaños y pincharles todos sus globos a quienes no quieren ver. Pero no voy a alinearme con quienes hacen análisis del gabinete Vizcarra justificándolo en la Realpolitik, justificando que su orfandad política lo obligaba a hacer concesiones, porque hay ciertas concesiones, como este pacto con lo corrupto, que solo ahondan nuestra crisis como país y que más temprano que tarde nos van a pasar nuevamente la factura. La designación de Heresi es un caballo de Troya que nos asegura nuevas crisis. Porque lo corrupto no descansa, se organiza, diseñan sus blindajes de impunidad a costa de nuestra esperanza de justicia y a costa de seguir pervirtiendo nuestras instituciones de justicia y hartando al pueblo con su abuso de poder. Keiko está haciendo tiempo mientras se reestructura y recupera su mayoría congresal. Cuando Keiko venga por Vizcarra, el huérfano no tendrá de su lado ni siquiera a quienes somos ciudadanos políticamente conscientes y activos defendiendo al país, a quienes por lo demás Vizcarra como PPK cree que pueden ningunear sin costos políticos. Abramos los ojos. Nadie quiere que le vaya mal al país, pero tampoco podemos cegarnos y convertirnos en cómplices de esta entrega funcional a los corruptos
con la que Vizcarra y Villanueva han inaugurado este gobierno. Desgraciadamente, seguimos en crisis, solo que por un tiempo permanecerá contenida. Estamos avisados.